Y para el cierre nos damos dos lujos. Primero, una charla de 15 minutos de Seba Campanario, el hombre que vio el tema de la innovación antes que la innovación por poco existiera, el hombre que está preparando 2 libros, que nos va a hablar de el antimanual. Del antimanual va a romper varios paradigmas y después vamos a cerrar con Mario Pergolini en versión emprendedor serial. ¿Qué está haciendo ahora que nadie hace? A esta altura de la mañana ya tenemos 381.716 reproducciones, así que todos los que nos están mirando a través de lanación.com, muchas gracias y los dejo. Campanario, el manual anti-innovación. Gracias. Muy buenos días a todos. Me pareció interesante empezar una intervención en un evento de futuro hablando de algo de la década del 80, ¿no? ¿Se acuerdan de Sábados de Superacción? ¿Alguien lo veía? Nadie lo vio, nadie había nacido en esa época. Era un programa que había en Canal 11 con películas medio clase B de extraterrestres, de meteoritos, de tsunamis, ¿no? De grandes catástrofes. Y un poco la temática de esos sábados de superacción es la que domina hoy la conversación sobre la economía disruptiva, ¿no? Se habla mucho de cuáles son, digamos, los meteoritos que están cayendo, que están extinguiendo a los dinosaurios, que serían las empresas tradicionales, los modelos de negocios tradicionales. Y a mí me gusta siempre arrancar hablando de cuáles son un poco los meteoritos que están más efervescentes en los últimos meses, ¿no? Cuáles son las tecnologías exponenciales en las cuales estamos viendo más dinámica de novedades. Sin duda una de ellas es la cuántica, ¿no? Lo que tiene que ver con la aplicación de principios de la cuántica a distintas tecnologías, no solamente a computación, que promete una rapidez de computadoras millones de veces más rápidas que las que tenemos hoy, de aquí a principios de la década que viene. Esto que ven aquí es una computadora cuántica de IBM muy parecida. Esta es una nave de encuentros cercanos del tercer tipo. ¿Se acuerdan de la película de Spielberg? Súper parecida, digamos, a lo que es hoy una computadora cuántica, para que veamos cómo estamos inmersos realmente en una agenda de ciencia ficción. Estamos escribiendo mucho en La Nación de temas de blockchain, muchísimo sobre temas de biotecnología, en particular una tecnología que se llama CRISPR, que también está con muchas novedades en el año, sobre todo novedades que vienen de China. Y por supuesto, digamos, la gran estrella de las tecnologías exponenciales del 2017 y seguro también de este año es la inteligencia artificial, que tiene muchas novedades recientes a partir de los juegos en los cuales la máquina nos fue superando a los humanos. El año pasado se cumplieron 20 años del triunfo de la computadora IBM sobre Garry Kasparov. Por primera vez un algoritmo pudo derrotar al campeón mundial de Go. Y sin duda el gran ícono, el gran mojón de este año tiene que ver con una empresa que se llama DeepMind, que hizo un algoritmo nuevo que se llama AlphaZero, que pudo derrotar a la mejor versión de inteligencia artificial de Go, esta vez sin nutrirse de ninguna partida. O sea, el año pasado se había nutrido de millones de partidas para aprender. Esta vez, digamos, la evolución del aprendizaje se dio sin una sola partida como insight. Directamente con las reglas de Go, el algoritmo en muy poco tiempo pudo derrotar al mejor humano y luego a la mejor máquina. Fíjense lo que es la evolución del algoritmo. Solamente en 3 días ya le gana al mejor jugador del mundo, que es Lee Sedol, y ya en 21 días derrota a la mejor versión anterior. Para que tengan una idea, digamos, esto permite ya de hecho traducir un libro del árabe al francés sin dar ningún libro en árabe o en francés como insight. Directamente con las reglas gramaticales, este algoritmo puede hacer esa traducción, ¿no? Sin duda, digamos, esto lo que nos habla es una velocidad que nunca vimos, y a mí me gusta mucho un indicador de una consultora que se llama InnoSight, que lo que hace es medir la edad promedio de las empresas en lo que es el S&P, digamos, en un indicador de la bolsa de Estados Unidos. Fíjense lo que era el promedio de edad en el 64, de 33 años. Actualmente el promedio de edad es de 24 años y se calcula que de aquí a 10 años la edad promedio de las empresas va a ser de 12 años, ¿no? Para que tengan una idea, todos los unicornios argentinos, Despegar, Mercado Libre, etcétera, todos tienen más de 12 años, tienen más de la edad promedio que va a subsistir de aquí a 10 años, ¿no? Y hay un tecnólogo que se llama William Gibson, que dice que el futuro ya llegó, lo que pasa es que todavía no está igualmente distribuido, ¿no? O sea, de ninguna de las tecnologías y tendencias que vamos a hablar aquí hoy, digamos, son cuestiones que van a pasar de aquí a 5, 10, 20 años, sino que ya están ocurriendo, ¿no? Lo que estamos discutiendo es cuál es el timing, digamos, de distribución de esas tecnologías. Y ese timing a veces es difícil, digamos, de predecir en buena medida porque lo que estamos viendo en 2018, que no pasaba tanto el año pasado, es que estas tecnologías exponenciales y estas tendencias sociales y culturales que también vamos a ver durante la charla se están empezando a
vincular, ¿no? Estamos empezando a ver carambolas a 3, 4, 5 bandas de modelos de negocios, lo vimos mucho en los paneles anteriores, que combinan inteligencia artificial, que combinan Internet de las cosas, que combinan cuántica, etcétera, etcétera. Entonces, cuando empezamos a ver combinaciones entre estas tecnologías exponenciales, empezamos a ver, digamos, que el patrón, digamos, de futuro es mucho más difícil de predecir. Esto que ven aquí es un gráfico que hizo un biólogo australiano que se llama Lee, que lo que hizo fue chartear eventos súper disruptivos de la historia. Arranca con el ábaco en el año 2400 a.C., pero considera la imprenta, considera los aviones, considera antibióticos, o sea, eventos realmente muy disruptivos. Y lo interesante es que lo que ven aquí es que en los últimos años, en las últimas décadas, digamos, la trayectoria se empina y la proyección del Lee es que de aquí a un siglo vamos a tener 80 nuevos eventos disruptivos similares a la imprenta, similares al antibiótico, similares a los aviones. Es muy difícil imaginarse un mundo con esta cantidad de nuevas disrupciones. A mí me gusta mucho una frase como regla práctica de Bill Gates, que lo que dice es que tendemos a sobreestimar el cambio a un año y a subestimar el cambio a 10 años, ¿no? Es muy probable que si salimos de un evento de innovación pensemos que todo cambia ahora, la semana que viene, el mes que viene. Sin embargo, es muy probable que sigamos haciendo algo parecido el mes que viene, el año que viene. Lo que es altísimamente probable es que de acá a 10 años vamos a estar haciendo algo tremendamente distinto, ¿no? Y esta velocidad, y este es un insight del periodismo, lo que nos habla también es de un mundo en el cual los gurúes y las verdades quedan desnudos muy rápido, ¿no? O sea, alguien que pronostica algo, en muy pocos meses uno se da cuenta si eso era cierto o era falso. Y este es un poco el título de la charla que tenemos hoy, que es un antimanual de la innovación, un mundo en el cual es muy protagónica esta frase, ¿conoce esta frase de Groucho Marx, ¿no? O sea, estos son mis principios, si no les gustan tengo otros, ¿no? Y uno hoy empieza a ver que muchas, digamos, de las cosas que están muy hipeadas, ¿no? Que están muy de moda en el discurso, en la conversación de innovación, ¿no? Design thinking, reinvención, toma de riesgos, etcétera, todo empieza a ser puesto en duda, ¿no? Todo empieza a ser de alguna manera criticado y todo empieza a tener una especie de lado B, ¿no? Y hace un mes y medio hicimos una etapa en sábado que era justamente el antimanual de la innovación. Aquí en la etapa estaba Nico Pimentel, que es un creativo muy bueno de la Argentina, y él justamente me ayudó, digamos, a ver cómo muchas de estas tendencias están empezando a ser puestas en duda desde la piedra basal del discurso en la innovación, que es la singularidad, ¿no? Que es esta idea de el momento en el cual las máquinas van a superar a los humanos. Hoy por hoy, digamos, esta es una visión que se ve con mucho más criticidad. Se está discutiendo si hay una especie de invierno de la inteligencia artificial, digamos, ya no hay un patrón de crecimiento tan rápido como el que había antes. Y también en lo que es el futuro del trabajo hay una discusión mucho más optimista que la que había hace un año, ¿no? Hace un año se debatía cuántos miles de millones de puestos de trabajo se iban a perder en los próximos años, y hoy por hoy, digamos, la discusión es completamente distinta, ¿no? Y de hecho hay un gurú de la inteligencia artificial que se llama Andrew Ng, una persona que trabajaba en Baidu, ahora tiene su propia startup en Silicon Valley, y él el año pasado tuiteaba todo el tiempo del fin de un montón de profesiones, el fin de los radiólogos, por ejemplo, que iban a ser reemplazados por algoritmos, y este año ya no tuitea más, porque las profesiones que él decía que iban a desaparecer, de hecho son las que más están creciendo en la economía, ¿no? Porque son justamente profesiones que necesitan de más gente para complementar la inteligencia artificial, para complementar la tecnología que sale. Entonces, digamos, ha cambiado mucho, hay una especie de antimanual en lo que es el análisis del futuro del mercado de trabajo, ¿no? Y hay una discusión muy linda y muy rica entre optimistas y pesimistas. A mí me gusta mucho una frase que le dijo Mario Blecher a José en uno de estos eventos del Malva, creo que fue el de finanzas, que le dijo que los optimistas y pesimistas al fin del día llegan al mismo lugar, llegamos al mismo lugar, que es la realidad del futuro, pero en el medio los optimistas la pasamos un poco mejor, ¿no? O sea, no nos estresamos tanto, por lo menos, ¿no? Entonces, me parece que es un lindo mindset, digamos, para abordar esta discusión. Otro mito o antitendencia tiene que ver con algunos estereotipos, ¿no? Y particularmente me parece que lo que tiene que ver con edad es algo que se viene muy fuerte, ¿no? Lo que es la discriminación etaria, y en general los periodistas de innovación tendemos a hacer mucho énfasis en los millennials, en los jóvenes, en los genios creativos, jóvenes genios creativos, y lo que se está viendo es que en realidad la creatividad es unir puntos y por lo tanto está directamente correlacionada con la experiencia y con la edad que tengamos, ¿no? Entonces hay una contratendencia muy fuerte de empezar a ver este lado, digamos, de más experiencia y de revitalización de la gente de más de 40 años. La edad promedio
de un emprendedor en Silicon Valley es de 42 años, uno diría que es mucho menos, la edad promedio de un emprendedor exitoso es de 45, entonces, digamos, hay, como les decía, una relación directa entre unir puntos, que es la esencia de la creatividad, y la cantidad de experiencia que tengamos, ¿no? Las películas que hayamos visto, los libros que hayamos leído, etc. Hay un economista que se llama David Gallenson, que justamente él digamos, releva vidas de grandes genios creativos de la historia, directores de cine, escritores, poetas, etc., y ve en qué momento de su vida hicieron su obra más cara en el mercado, más famosa, y la nube es alrededor de los 50, 55, 60. Yo cumplí 45 hace poco, así que quiero impulsar esta agenda, me interesa en términos personales, digamos, que esto avance, pero la verdad es que es un mundo, digamos, medio desconocido y con contenidos increíblemente ricos. Esta señora que viene aquí se llama Cindy Gallop, es una creativa inglesa, la entrevisté justo ayer para una nota en la revista de La Nación, que va a salir de acá 3 semanas, y ella me decía, mira, yo no conozco personas más creativas que las madres con chicos que todo el tiempo tienen que estar ideando estrategias para lidiar con gente completamente irracional, para convencerlos de que hagan una cosa completamente distinta de lo que ellos quieren hacer, ¿no? Entonces, digo, estamos perdiendo ese tipo de riqueza por este tema de poner tanto énfasis en emprendedores sub-35, etcétera. No sabemos bien por qué razón, ¿no? Cuidado con algunas palabras también. Hay un evento muy divertido que ocurrió hace poco. La revista Fast Company hizo un evento sobre reinvención